El golpe de Estado en Argentina el 28 de junio de 1966 provocó el derrocamiento de Arturo Umberto Illia por las Fuerzas Armadas, iniciando la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Argentina. Ese día fuerzas de la Policía Federal echaron a Illia de la Casa de Gobierno, quien apoyó el golpe, aunque lo dejaron en libertad. Después, la Junta Revolucionaria asumió el gobierno y procedió a derrocar a los gobernadores de todas las provincias, disolvió el Congreso, destituyó a los miembros de la Corte Suprema y disolvió todos los partidos políticos. Al día siguiente, invistió como presidente a Juan Carlos Onganía. En lo económico se logró controlar la inflación congelando los salarios. Tras una devaluación del peso del 40%, el dólar permaneció estable por casi 2 años. El gobierno encaró obras públicas, pero los principales beneficiarios del programa económico fueron los grandes empresarios y las empresas industriales, muchas de ellas multinacionales. En lo social se implantó una rígida censura que alcanzó a toda la prensa y a todas las manifestaciones culturales como el cine, el teatro y la lírica. En lo laboral se sancionó la ley de arbitraje obligatorio, que condicionó la posibilidad de hacer huelga. Esto genera descontento. En lo educativo los docentes reclamaban ser consultados y el gremialismo docente consolidó 2 organizaciones nacionales. Por un lado, la Central Única de Trabajadores de la Educación, que expresaba a todos los docentes del interior del país y se vinculó con la Juventud Trabajadora Peronista y la Izquierda Combativa, y por otro lado los acuerdos de nucleamientos docentes, que se apoyaba en los educadores de la provincia de Buenos Aires. Uno de los pedagogos brasileños destacados fue Paulo Freire, que sufrió la persecución política y estuvo exiliado. Él mismo sostenía que la educación era importante para la liberación. Precisamente la alfabetización debía realizar la liberación con la fuerza espiritual educativa de la concientización. A través del diario La Prensa, el 8 de febrero de 1969 se da a conocer un nuevo proyecto de ley en el que se proponía la educación obligatoria desde los 6 años de edad hasta completar el segundo nivel de educación graduada, o cumplir los 14 años de edad. Esta podría cumplirse en forma privada o en los establecimientos del Sistema Nacional de Educación. El 29 de julio de 1966 el gobierno decidió intervenir las universidades quitándoles la autonomía y el cogobierno lograda con la reforma de 1918. Cuando docentes y alumnos quisieron defender sus conquistas, se produjo uno de los hechos más lamentables de la historia cultural argentina, la Noche de los Bastones Largos. Esa noche la Guardia de Infantería, armada con pistolas lanzagases y largos bastones, golpeó y detuvo a docentes y estudiantes de varias facultades de Buenos Aires. Las consecuencias fueron graves debido a la masiva fuga de cerebros, donde docentes e investigadores destacados tuvieron que abandonar el país para continuar sus brillantes carreras en el exterior. El 29 de mayo de 1969 ocurrió otro acontecimiento en la ciudad de Córdoba, en lo cual se lo llamó el Cordobazo. Fue un estallido popular en el cual estudiantes y trabajadores obreros se unieron para protestar contra la dictadura militar liderada por Onganía, puesto a que se generó descontento por parte de los trabajadores porque tomaron la decisión de suprimir el sábado inglés, es decir, la media jornada laboral. Estos produjeron incendios y ataques a las empresas multinacionales, pero la represión fue brutal, dejando decenas de heridos y muertos. Lo sucedido en Córdoba abrió paso a la violencia y al cierre de los canales tradicionales de participación, como los partidos políticos, y la represión de la actividad gremial en las universidades llevaron a muchos jóvenes a canalizar su protesta a través de la guerrilla. El ejército, a través de su jefe, el general Alejandro Agustín Lanusse, presionó a Onganía para que compartiera las decisiones políticas con las Fuerzas Armadas y tomara conciencia de que su proyecto de dictadura autoritaria y paternalista ya no encajaba. El secuestro y el asesinato del general Aramburu, llevado a cabo por los montoneros, y la incapacidad del gobierno para esclarecer el hecho, terminó debilitando el gobierno. El 8 de junio del 70, los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas depusieron al general Onganía debido al malestar popular de los trabajadores y estudiantes que fueron reprimidos brutalmente. Tras la salida de Onganía, la Junta de Comandantes nombra al general Roberto Marcelo Livingston como presidente hasta el año 1971. El nuevo presidente llevó a cabo sus propias políticas, en lo cual, estas consistieron en argentinizar el proceso de crecimiento económico y estimular la industria por medio del compre nacional, aplicada por las empresas estatales, y préstamos a bajo costos. Intentó atraer a las bases sociales y darle algún grado de adhesión popular a su gobierno, pero sus medidas generaron un espiral inflacionario, una fuga de capitales extranjeros debido a políticas nacionalistas y el aumento del descontento social.
El 22 de marzo de 1971 Livingston acusa a la Junta de Comandantes de incumplir con la función de asegurar el orden interno y renuncia al mandato, donde es reemplazado por Lanusse. Lanusse asumió la presidencia con el objetivo de modificar el rumbo de la Revolución Argentina. El clima político que se visualizaba era desfavorable debido a que la violencia guerrillera crecía, el descontento popular también, y la continuidad del gobierno militar se tornaba difícil de sostener. Las medidas del gobierno estuvieron orientadas a obtener mayor apoyo político y asegurar que las Fuerzas Armadas no sean excluidas del proceso de democratización. Para normalizar la actividad política se devolvió a los partidos políticos, se levantaron las sanciones impuestas a algunos sindicatos, se anunciaron paritarias libres y se autorizaron las retenciones en los salarios a favor de la CGT. Lo novedoso dentro del momento político fue la aceptación por parte de las Fuerzas Armadas de incluir al peronismo y reconocer que sin su participación era imposible la normalización política del país. Tuvo una serie de actitudes que intentaron demostrar su acercamiento a Perón debido a la devolución del cadáver de Eva Perón, la prescripción del proceso por traición a la patria y la inclusión de su busto en la galería de presidentes de la Casa de Gobierno. La dictadura en 1972 había realizado una reforma constitucional imponiendo que el presidente debía ser elegido por la mayoría de los votos y sancionó una legislación electoral estableciendo que, en caso de no alcanzar ese porcentaje en la elección, debía realizarse un balotaje entre los candidatos que hubieran sumado más del 15%. La primera elección presidencial de Argentina se celebró el domingo 11 de marzo de 1973. Mediante estas elecciones se puso fin a la dictadura militar, siendo las primeras elecciones libres y democráticas que se realizaban en Argentina desde 1951. Héctor Cámpora asumió la presidencia con Perón proscripto, es decir, el peronismo vuelve al gobierno con el mismo La Cámpora como presidente de la nación, integrando el FREJULI, Frente Justicialista de Liberación, formado por el Partido Justicialista. Tenía el firme compromiso de volver a llamar a elecciones sin proscripciones para permitir la candidatura de Juan Domingo Perón. El tercer gobierno peronista proponía una reestructuración del capitalismo argentino, a partir del programa estructural que buscaba fomentar el desarrollo nacional, establecía una planificación integral de la economía y abarcaba múltiples aspectos de la vida económica. La muerte de Perón y la asunción a la presidencia de María Estela Martínez de Perón, en 1974, aceleraron un proceso de derechización de la política del gobierno. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 dio paso al gobierno militar, derrocando a la presidenta María Isabel Martínez de Perón, siendo una de las etapas más oscuras en la historia de la Argentina por la inestabilidad política y la violencia. La primera junta militar plantearon y dirigieron las principales líneas políticas que tenían como propósito llevar adelante un proceso de refundación nacional, estructurado sobre los siguientes ejes. Primer eje: la implantación del terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas ejercieron el papel de disciplinadores de la sociedad. Segundo eje: la reestructuración del modelo económico. Implementaron políticas neoliberales. Con esto se buscó favorecer a las grandes empresas transnacionales a través de la libre circulación de bienes, capitales y servicios. Tercer eje: la acción en el campo de la cultura. Las políticas vinculadas a la salud, la vivienda, la cultura y la educación fueron objeto de severas reformulaciones. Las Fuerzas Armadas montaron una burocracia estatal con el objetivo principal de controlar, censurar y erradicar todo emprendimiento o movida cultural que cuestionara los preceptos morales que se buscaba inculcar. Cuarto eje: tendencias en la educación. La dictadura condujo un proceso de reestructuración profunda del sistema educativo argentino. Su objetivo principal fue remover los elementos democráticos que habían caracterizado a la educación pública para sustituirlos por otros que privilegiaron los intereses particulares de determinados sectores sociales. Jorge Rafael Videla fue un militar y dictador argentino, miembro de la Junta Militar de 1976 a 1978 y presidente de facto de 1976 a 1981. Conocido por su disciplina y su respeto a las normas, nunca despertó desconfianzas entre el gobierno al que servía y al que derrocó con el golpe de Estado que eclipsó la democracia argentina en 1976. La primera junta militar lo nombró presidente por 5 años. En 1981, terminado su periodo de presidencia, fue sustituido por Roberto Eduardo Viola, cuyo mandato duraría menos de 9 meses, se convirtió en el segundo presidente de la dictadura. Asume la presidencia en 1981 con una serie de medidas con respecto a la inestabilidad económica y el descontento social.
Estas medidas fueron la reincorporación de políticos y técnicos civiles a los cargos públicos y una fuerte devaluación monetaria. Pretendía revertir la situación de la dictadura con un nuevo plan económico, en lo cual ordenó la devaluación del peso como incentivo a la producción agropecuaria e industrial y para desalentar movimientos especulativos de capitales, es decir, salió beneficiado el que puso las expectativas en el billete verde. Viola decide renunciar a su cargo por problemas de salud y la Junta Militar nombró como presidente a Leopoldo Fortunato Galtieri. Los amplios sectores de la sociedad eran incontrolables. Entre marzo y abril de 1982 hubo 5 manifestaciones contra el gobierno militar, 3 de ellas organizadas por el Organismo de Derechos Humanos y familiares de los desaparecidos. A partir de esto el presidente no dudó en reprimir con dureza. El plan del mismo era el desembarco en las Islas Malvinas, donde estaban convencidos que tendrían éxito porque los británicos no responderían por la fuerza a la invasión. Decidieron lanzar el plan el 2 de abril, donde recuperarían las islas y apelaron al patriotismo de los argentinos, contendrían las protestas sociales más generalizadamente y reconstruirán la deteriorada imagen de la dictadura. Esto no pudo ser posible debido a que las tropas argentinas se rindieron ante las británicas y los días del presidente estaban contados. El 18 de junio de 1982, Reinaldo Vignone ejerció la presidencia siendo el último mandatario de la dictadura militar. Su gobierno se caracterizó por el orden de destruir la documentación sobre los desaparecidos durante la Guerra Sucia. Tras la derrota de la Guerra de las Malvinas concluyó con la entrega del mando a Raúl Alfonsín, abriendo así el período democrático en Argentina.